Ayer estuvieron todos. Edwin, creo que ayer no estuviste, ¿no? Sí, licenciado, el día lunes no pude estar, tenía un asunto familiar, lamentablemente. Hablé con Karen en la tarde. Ya, Bueno, la situación se no te complicó. preocupes. Está bien. Lo único que ya lo dije en su momento. El tema es pues que este curso es un diplomado, ¿no? Y todo tiene nota, como ustedes saben. El hecho ya de no asistir a una clase baja la nota, ¿no? Entonces creo que en eso debemos estar conscientes. Y dos faltas ya un poco que resienten la nota. Y tres, yo creo que ya con tres ya no aprueban la... Si alguien faltara tres clases, creo que ya no va a poder aprobar. Bueno, esa es la experiencia, esta es el quinto año, la quinta versión que estoy dando clases. Entonces, yo ya tengo la experiencia del diplomado. Por eso les digo que está bien que alguien pueda no asistir porque se entiende, podemos tener algún compromiso, algún contratiempo, podemos estar incluso hasta con malestar, etcétera. Puede ser, reitero, pero también estemos conscientes de que la nota de uno se va a resentir, o sea, va a disminuir, ¿no? Y bueno, es un diplomado y debemos calificar, ¿no? Debemos calificar. Eso quiero que quede claro. Edwin, preséntate, por favor, eres auditor, administrador, ingeniero comercial, ¿dónde trabajas? Ya, buenas noches compañeros. Yo soy administrador de empresas, trabajo en el área de recursos humanos de Sana y bueno, estoy muy interesado. En realidad, en mi familia tenemos un emprendimiento propio, ¿no? Entonces, la parte impositiva nunca ha sido mi fuerte, pero tengo bastantes expectativas de aprender mucho en esto. Qué bueno, Edwin. Me decías dónde trabajas, esa parte no se escuchó bien. Trabajo en Asana, recursos humanos. Ah, qué bien, Alzano. Y tienes aparte un emprendimiento, ¿no? Sí, 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 licenciado. Qué bueno, Edwin, un gusto. Tienes base La Paz. Sí, vas en La Paz. Ok. Ovidia, ¿estuviste el día lunes? Gracias, un gusto, Edwin. Ovidia, ¿estuviste? Igualmente. Buenas noches, licenciado. Buenas Sí, noches. estaba el día lunes conectada, estaba conectada, me presenté incluso. Ah, ok, muy bien, Ovidia. Ovidia, ¿cuál es tu apellido? Quispe Pocuata. Ah, estás al final de la lista, ok. Tenemos a Shirley, Alza, pues ya está ahí. tenemos a Dafne, Mariela, Ya está muy ahí. bien. A Valeria Keiko, Ya está ahí. ya. María Luisa, Wendy Vázquez, ¿dónde está Wendy? Vamos a pedirles que seamos participativos. Obviamente no voy a obligar a que estemos con la cámara prendida todo el curso, pero sí en cualquier momento yo puedo hacer preguntas. Sí, en cualquier momento puedo hacer las preguntas, porque estamos, reitero nuevamente, que se está pasando un diplomado, ¿no? Sí, yo doy muchos cursos a Fundación IDEA, pues a Caracaínco, a la UPSA, a la Cámara Nacional de Industria, bueno, en fin, a muchos, al Instituto de Auditores. Entonces nadie obliga a aprender cámaras porque no tiene puntaje, ¿no? El que quiere prende cámaras, el que no quiere, eso ya es de cada uno, pero acá ya tenemos un tema de que va por medio nota, y esto es un diplomado, por eso es que se insiste en el tema de las cámaras, ¿ok? Bueno, sin más preámbulos, nos hemos quedado acá.
Y no sé quién, la persona que tenía que crear el grupo del WhatsApp, ¿cómo era? ¿Alguien era de acá? ¿Quién era? ¿Valeria Keiko? No, ¿quién era? ¿Dafne? Wendy, si no me equivoco, Ah, licenciado. Wendy, ahí está Wendy. Wendy, ¿cómo te fue con eso? Creó el Wendy, grupo, licenciado, creó el grupo, nos pasó el material, son 3 compendios que nos pasó, Wendy. Tenemos prácticamente lo que son el resumen prácticamente de impuestos, los fundamentos de las normas de contabilidad, los principios de contabilidad, y tenemos uno más que era un doing, bucines, eso nos pasó. sí, sí, claro. No, está bien, sé que les ha pasado, pero ahora tenemos mucho material. Como siempre hemos creado un grupo del WhatsApp en los cursos. Es para ustedes que les voy a ir pasando material, que esto no es de la plataforma ni va a la plataforma de la fundación, sino es otro material, como les dije, incluso tesis les puedo pasar de tributos. Si ustedes están de acuerdo, ¿no? Sí, por favor, licenciado, pásanos todo lo que esté a su alcance, porque esto si no lo vemos ahora, seguramente más adelante, con el tiempo lo vamos a ver en nuestros trabajos y todo eso. Sí, 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 no se preocupen, les voy a pasar, vamos a coordinar con Wendy entonces. Bueno, nos hemos quedado acá en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esto lo sabemos, somos acá de la profesión la mayoría, y si no somos contadores públicos, somos auditores, o si no somos auditores, somos del área financiera, de lo que yo tengo acá la lista y el perfil de cada uno de ustedes. Conozco que la mayoría, pues todos están en el área financiera, así que saben y conocen qué son los principios de contabilidad generalmente aceptados y cuáles son ellos. Entonces, esto básicamente está vigente para la aplicación en nuestro país. Son normas que en este caso enmarcan la preparación de la información financiera, y ese es justamente ese marco de referencia que determina la información que debe incluirse en los estados financieros y cómo se va a presentar. Entonces, estos principios, bueno, los tenemos acá en Bolivia y están en la norma contable 1. Eso también les pasé, deben tenerlo. No sé si les pasaron, porque les dije que lo pusieran en la plataforma. Sí, lo tenemos, Lisa. Ah, ya lo tienen entonces. Muy bien, excelente. Pues ahí tenemos los principios de contabilidad generalmente aceptados, que están vigentes en nuestro país, como sabemos. Tenemos desde la equidad, partida doble, ente, bienes económicos, moneda de cuenta, precio de marcha, evaluación al costo, ejercicio de vengada, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, materialidad, exposición. Y estos son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, en las normas de contabilidad. La norma contable 1 trata sobre este principio, en este caso los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Y tenemos un postulado básico. Entonces, por favor, da lectura a esta parte, Dafne, a esta parte. Principio fundamental o postulado básico. La equidad es el principio fundamental que debe orientar la acción de los contadores en todo momento. Y se enuncia así: la equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que se sirven de utilizar los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben presentarse de tal modo que refleje con equidad los distintos intereses en juego en una hacienda o empresa dada.
Si le cambiamos alguna palabra, ya cambia el contenido básicamente del concepto, ¿no? Entonces acá dice presentarse, dijo Dafne, y no es presentarse, aquí es prepararse, ¿no? Deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los diferentes intereses que tenemos, ¿no? En una empresa existen diferentes tipos de intereses de las partes relacionadas. Pues existen muchas partes relacionadas. Tenemos acreedores, inversores, tenemos clientes, proveedores, trabajadores, el Estado, ¿sí? A través de lo que es impuestos, el Ministerio de Trabajo, los entes gestores de salud, AFPs, ¿sí? Tenemos entidades financieras, bancos, en fin, tenemos muchas partes relacionadas. Incluso existen empresas, entidades que están dentro de un marco regulatorio, están normados y regulados por las autoridades, lo que antes se conocía como superintendencias, ¿no? Entonces, sobre todo va por ahí, tenemos que ser justos, equitativos, equilibrados, ¿sí? No favorecer ni perjudicar a nadie. Y ahí tenemos los principios generales. Entonces, vamos a dar lectura a esto. Shirley, adelante, por favor, los principios generales. Principio fundamental o postulado básico. No, esto, de aquí, principios generales. Principios generales. 1, ende. 2, bienes económicos. 3, moneda de cuenta. 4, empresa en marcha. 5, valuación al costo. 6, ejercicios. 7, devengado. 8, objetividad. 9, realización. 10, prudencia. 11, uniformidad. 12, material, significación o importancia relativa. 13, exposición. Entonces, estos son los principios que rigen la profesión en Bolivia. Están vigentes acá en Bolivia, ¿sí? Bueno, teníamos que dar lectura a estos principios. Entonces, preguntaré a Jessica ahí. Jessica, ¿qué es el principio del devengado? ¿Cómo puedes definir el principio del devengado? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. El devengado son todos los gastos o ingresos que ya se reconocen y que deben ser, o sea, sin considerar si se han cobrado o se han pagado, y se los debe registrar. Muy bien. ¿Y qué le faltó a ella decir? Todo está bien, pero le falta algo importantísimo, ¿no? Todo está bien. Dice, los ingresos y los gastos se deben registrar sin importar si se han cobrado o pagado. Y la parte fundamental le faltó. En el periodo que corresponda, dice, ¿no? Esa partecita le faltó. Ok, ese es uno de los principios más relevantes de los principios de contabilidad. Y ese es el que tenemos que, sobre todo en lo que es contabilidad tributaria, tomar muy en cuenta. Tenemos que trabajar bajo principio del devengado. ¿Sí? Todas las empresas trabajan sobre esto, sobre lo que es el principio de contabilidad del devengado. ¿Ok? Normalmente es así en las entidades con fines de lucro. En las entidades sin fines de lucro sí trabajan sobre base efectivo o base mixta de caja. ¿Ok? Entonces, estos son los principios. Ya lo saben, ya los conocen. No nos vamos a quedar mucho en esto, ¿cierto? Porque sobre todo es tema de contabilidad básica, ¿no? Ya entrando al tema de las normas internacionales de información financiera, que vamos a hacer un repaso muy rápido porque tampoco es el propósito adentrarnos en lo que son las normas internacionales de información financiera. Existen diplomados de NIFS. Yo tengo un diplomado y me ha costado unas 200 horas, creo, pasar el tema de NIFS. También soy certificado en NIFS, pero reitero, el tema, y ustedes seguramente también lo conocen, viene más sobre lo que es la contabilidad cuando uno está dentro de una empresa que cotiza en bolsa, que
va a aplicar seguramente estas normas internacionales de información financiera o lo que dice la resolución del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, que en ausencia de norma local recurrir a la norma internacional, dice, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que tendríamos que tener realmente una ausencia, no es cuando nos conviene. No es que esto, la norma contable, no nos conviene aplicarla, pero sí la norma internacional. Y solo voy a aplicar una parte de la norma internacional, no es así. Si tú vas a aplicar la norma internacional, tienes que aplicarla toda. No es que solamente esta partecita voy a aplicar de la norma internacional. Ojo, ese análisis lo hicimos con el Consejo Técnico cuando yo he estado creo 4 o 5 años en el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Entonces, por eso digo, si alguien quiere aplicar las normas internacionales en ausencia, pero, ojo, en ausencia que no hubiera norma local, puede aplicarla, pero debe aplicarla toda en su integridad, esa norma que quiere aplicar. Y bueno, pues en temas impositivos ustedes saben, y esto lo estoy haciendo como preámbulo antes de entrar a las diapositivas, que Impuestos Nacionales ha prácticamente, diríamos, buscando la palabra correcta, ha invalidado totalmente, completamente la aplicación de las normas internacionales de información financiera o normas internacionales de contabilidad. Existen informes de Impuestos Nacionales contundentes, ¿no? En los cuales ellos no están de acuerdo con la aplicación de las normas internacionales. Estoy hablando del tema tributario específicamente. Reitero, la administración tributaria ya hace muchos años, ya ha manifestado su posición en relación a las NIFs. Y esto está secundado también por el Viceministerio de Política Tributaria, y además también por la Autoridad de Empresas. Entonces, reitero, mientras estén así las cosas y el tema político esté involucrado, porque es un tema también político, de lo que me refiero a la aplicación de las NIFs, a la adopción de las NIFs, no va a ser vigente en Bolivia, y menos para el tema tributario. Entonces, por esa misma razón, por lo que yo he comentado, y voy a dar paso también a ustedes a que emitan, si desean, algún comentario, es que no vale la pena adentrarse en tema de normas internacionales de información financiera, reitero, porque no están reconocidas por la administración tributaria, no están reconocidas. ¿Sí? Ninguna, ni en ausencia de norma local, ni nada. Por eso es que dice, y esto es evidente, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad en su momento ya fijó su posición. El Consejo Técnico lo que hace es normar la profesión, pero bajo el tema, en este caso, un aspecto técnico, ¿sí? Técnico, contable, financiero, de auditoría y de contabilidad. No se inmiscuye a la parte tributaria. Las normas de auditoría, en este caso, pues las emite el Consejo Técnico, sí, porque son de nuestra profesión. Las normas de contabilidad para propósitos generales también las emite el Consejo Técnico. Pero lo que es norma impositiva, está bien claro, ¿quién tiene que emitir? Es la administración tributaria. Ojo, y eso lo dijo bien claro el Consejo Técnico. El Consejo Técnico rayó bien la cancha y dijo, nosotros no tenemos atribuciones para emitir normativa tributaria. Eso lo tiene que hacer la administración tributaria. ¿Ok? En ese sentido, pues ustedes ya saben, hemos estado hablando el día lunes en relación al tema de las UFBs, la suspensión de la norma contable 3. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está. Ya nos estamos actualizando y veremos hasta cuándo pues está suspendido o será definitivamente. Pero Impuestos Nacionales, por su parte, ha
Dicho que se continúa con el ajuste por UFBs. Ustedes saben también que había una norma de auditoría 4 que era relacionada al tema tributario, ¿sí? Los procedimientos mínimos tributarios también ha sido abrogada porque todas las NIAs, en este caso, han sido adoptadas y la única que quedó vigente es la norma de auditoría 1, ¿no? La norma de auditoría 1 es la única que quedó vigente y ahí están las NAGAS, normas de auditoría generalmente aceptadas, están ahí dentro de la norma de auditoría 1. Las demás quedaron abrogadas y dentro de esas estaba justamente esa de los procedimientos mínimos tributarios y obviamente era un desacierto que en sus años, hace unos 10 o 15 años atrás, el Consejo Técnico había aprobado esa norma inmiscuyéndose en temas tributarios que no le corresponden, Por eso es que reitero, el tema tributario es y debe ser regulado por la administración tributaria. Así que en ese sentido, nosotros lo único que vamos a hacer acá es un repaso muy general de estas normas internacionales de información financiera, porque no viene al caso profundizar y va a ser más bien una pérdida de tiempo. ¿Ok? Más bien lo que tendríamos que hacer es revisar la normativa tributaria aprobada en este sentido. Bueno, tenemos acá, bueno, y también dar paso, no sé ustedes, aquí tenemos varios colegas profesionales y aprovecho de llamar lista. Simón Aurelio, no está. Yesenia Dayan, tampoco. Roxana, no llegó. Está ahí, pero Roxana Marca. Presente, licenciado. No te veo, Roxana. Allá ahorita. Herbert Alejandro. Presente, licenciado. Tampoco lo veo. Hola, Roxana. Muy bien. Herbert. Luego, Editza. No está. Ya, Grover. Tampoco, tenemos varias ausencias. Rosemary. Nada. Jimena. Presente, licenciado. Muy bien. Y Juan Carlos. Presente, licenciado. Muy bien, Juan Carlos. Bueno, entonces, de lo que he comentado, es bueno, es importante licenciado, saber perdón. qué opinan. Licenciado, no me llamó lista. No, es que los que no llamé ya están. O sea, Wendy, estás en la lista, no te preocupes. Perdón. Sí, no te preocupes. Los que no llamé ya están con lista. Tenía problemas de conexión. Tranquila, no te preocupes. Sí. Está bien. A ver. Gracias. Bueno, no, tranquila. A ver, ¿qué opina? Le daremos la opción de que diga su opinión en relación a este tema tributario y contable. Valeria Keiko, tu opinión sobre este tema, ¿tú crees que es correcto que el Consejo Técnico no emita normas tributarias? ¿O crees que sí debería emitir normas tributarias? ¿O crees que está bien que impuestos, sobre todo el Viceministerio de Política Tributaria, sea la encargada o el encargado de emitir normas tributarias? ¿Qué opinas? Estás sin micrófono, Vale. En realidad creo que debería encargarse el servicio de impuestos internos. Y realmente no sé mucho de la rama, licenciado, pero creo que ellos deberían encargarse de... Ok, muy bien, vale. Me gusta tu sinceridad, pero sí, ella ha manifestado su opinión.
A ver, ¿qué opina aquí María Luisa? María Luisa, ¿tú qué opinas en relación a este tema? ¿Está bien la posición que ha adoptado el Consejo Técnico? Licenciado, creo también que la administración tributaria es la que debe establecernos la normativa, el marco normativo para la aplicación de impuestos, pero también debería estar en coordinación con el Consejo Técnico, ya que ellos también dan el marco normativo para la aplicación de todas las conjunto de normas y técnicas para la elaboración uniforme de los estados financieros. Debe haber una coordinación, yo creo. Sí, 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 muy bien, María Luisa, es así. Creo que yo comparto por este tema de las UFBs. Por ejemplo, se ha reclamado, ¿no?, de que debería haber existido una coordinación entre el Consejo Técnico e impuestos nacionales. Entonces, hubieran tal vez arribado a un acuerdo y no hubiera existido tanta confusión para los colegas, ¿no? Pero también, si se dan cuenta, son dos posiciones encontradas, ¿no? El Consejo Técnico, o sea, me refiero a que prácticamente es muy difícil que se pongan de acuerdo, porque el Consejo Técnico ha suspendido el ajuste por inflación, ya que no estamos en época hiperinflacionaria. Decía la normativa un 12%, ¿no? Si pasa el 12%, se debe efectuar el ajuste por UFBs, pero sabemos que no estamos en el 12%, entonces el Consejo Técnico ya fijó posición e Impuestos Nacionales dice que no, que vamos a seguir ajustando nomás por UFBs, aun cuando ha habido deflación en diciembre, pero ha vuelto a subir las UFBs de enero a la fecha del 2021. Entonces, se ve claramente que existen dos posiciones bien contrapuestas y bien marcadas, ¿no? Muy difícilmente van a coincidir, ¿no? Ahora, María Luisa tiene razón, podían coordinar, pero lo veo muy difícil que hubieran llegado a un consenso, reitero, porque son dos posiciones, si se dan cuenta, son pues muy encontradas, ¿no? Una es técnica, que dice que ya no debemos ajustar por inflación porque tiene sustento técnico, no existe hiperinflación. Y la otra es base, sobre todo, un sustento más de recaudación, ¿no? Temas impositivos que ellos no han demostrado fehacientemente que la suspensión del ajuste les va a afectar la recaudación tributaria, ¿no? Porque hubiera sido bien con un trabajo serio de consultoría demostrar que esa suspensión va a afectar las arcas del Estado, ¿no? Pero no hay eso. Solamente hay una posición de que sí se tiene que seguir ajustando por UFBs, ¿no? Bajo la presunción de que va a afectar las recaudaciones impositivas. No sé si hay alguien más que quiera emitir una opinión sobre este tema. A ver, le escucharemos a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cuál es tu posición sobre este tema? Bueno, licenciado, es evidente, ¿no? Pero cuando hay una emisión de parte de impuestos de alguna normativa reglamentaria, el Consejo se pronuncia cuando no hay inconsistencia, pero no estaría propiamente llamado dicho un consejo. Debería haber una invitación expresa de parte del Consejo Técnico para que forme parte del mismo una parte de impuestos internos, ¿no? Por lo menos la unidad técnica. Porque todos los hechos impositivos se reflejan en hechos económicos que son registrados en cada empresa. Sí, no, perdón, se me acaba de echar todo mi mate aquí encima de la mesa, disculpen. Un minuto ya, permítame un minuto, voy a traer un trapo para secar esto, ya, permítame un minuto, surgió un accidente por mi torpeza, perdón. Mil disculpas, Juan Carlos, te voy a pedir
Que reiteres, por favor, porque se me echó aquí el mate en toda la mesa y casi me llega a la computadora que no te pude atender. Mil disculpas. Por favor, ¿puedes reiterarnos tu posición? Como le indicaba, licenciado, un consejo técnico propiamente dicho debería abarcar varios sectores, los sectores implicados, ¿no? Y en esta parte, impuestos está, solo que no lo han invitado, creo, no lo han hecho, no lo han formado parte de este consejo. Debería ser un consejo técnico para coordinar estas ciertas actividades, porque las actividades tributarias netamente son generadas por hechos económicos que siempre son registrados en la empresa o en la entidad. Entonces, mi posición es que el Consejo Técnico mande una invitación expresa para que una parte técnica de impuestos forme parte oficial de ese Consejo Técnico. Muy bien, muy buena posición, muy buena. Aunque creo que eso es lo que sería interesante y beneficioso para la profesión. Pero creo que la que va a ser, más bien va a ser lo contrario, que ellos van a querer armar su propio consejo técnico, ¿no? Por ahí creo que va la mano un poco negra, ¿no? Pero sí, lo que dice es muy interesante, Juan Carlos. ¿Alguien más? A ver, que emita su opinión, una de nuestras colegas, finalmente para cerrar esta parte. ¿Qué opina sobre esto, Shirley? Licenciado, pues prácticamente estoy de acuerdo que estas cosas se separen, pero que también se trabaje de mano. Pero ahorita, bueno, prácticamente todo el mundo sabe de que esto es un tema político más que todo, más que de economía, más que de quién tiene la culpa o quién va a decir el veredicto final. Se nota que esto es prácticamente un tema más que todo político y es como usted dice, mayormente impuestos nacionales tenía una autonomía, ¿no? Así como todos los poderes, en el cual no le interesaba qué color político se encontraba dentro del poder y eran más imparciales y hasta se podía decir que eran hasta más creíbles porque había gente calificada que estaba ahí en impuestos nacionales. Era muy difícil que usted vaya y pregunte y le digan una cosa al día siguiente o que llame por teléfono y le digan otra cosa. Lo que ahora pasa es eso, prácticamente tenemos gente que está en impuestos nacionales que ellos entienden de una manera distinta a la que es a la profesión y pues prácticamente hacen equivocar, prácticamente tener errores a los contribuyentes. Antes, esto es lo que no pasaba, porque todos los funcionarios que estaban ahí dentro del gobierno o dentro de impuestos nacionales, pues tenían pleno conocimiento y si no, eran muy bien capacitados. Y si usted preguntaba el día de hoy a un funcionario y mañana a otro, la respuesta era la misma, no cambiaban de uno para otro. Ya pues con el transcurso del tiempo, pues prácticamente esto cambió. Y se nota que ya no hay tampoco pues una disposición de ambos de trabajar de la mano, ¿no? Del Colegio de Auditores y de Impuestos y poder establecer nuevamente normas. Entonces esto hasta que vuelvan a tener las autonomías e impuestos nacionales, yo creo que va a pasar un buen tiempo. Sí, es verdad, muy bien. No, y el tema de las normas internacionales, ¿no? Que está totalmente bloqueado el tema. Es hasta, diría yo, prohibitivo hablar de esto en cuestión de impuestos y viceministerio de política tributaria, la AEMF, la autoridad, no quieren saber de aplicar normas internacionales de información financiera, pues complicado, ¿no? Se va a hacer el lobby, se está haciendo el lobby, siempre se ha hecho, pero reitero, se lo ve un poco lejano el tema, ¿no? Gracias por sus intervenciones. Voy a seguir llamando para que vayan aumentando sus participaciones. Han participado Juan Carlos, después Shirley Gemio, sí, Shirley Gemio, después, ¿dónde está Keiko? ¿Qué apellidas? Valeria, ya te ubiqué. ¿Y alguien más? ¿Quién más opinó? María Luisa. María Luisa. Muy bien. Bueno, básicamente es informativo, ¿no? Estas normas internacionales de información financiera o IFRS, siglas en inglés,
del International Financial Reporting Standards son estándares, ¿no? Contables. Y son globales, pero excepto Estados Unidos, ¿no? Que tienen sus propias normas los americanos, ¿sí? Entonces es bueno aclarar, sí, son de aplicación prácticamente global, pero los americanos tienen sus propias normas. La USA GAAP, ¿no? Las normas americanas. Entonces, están orientados a, sobre todo, a uniformar las prácticas contables, ¿no? Y, bueno, pues, definir sobre todo ese marco de información financiera que todos deberíamos seguir para la preparación de nuestros estados financieros, para que sean transparentes, que sean objetivos, uniformes, sobre todo eso de la transparencia, ¿no? Eso es lo que promueve estas normas internacionales y son emitidas por esta Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del ISB, por sus siglas en inglés, siendo su sede principal en Londres. Entonces, aquí le pusimos que estas normas establecen aquellas obligaciones que tienen relación con el reconocimiento de que, como ustedes lo dijeron, alguno de ustedes habló de hechos económicos y transacciones, ¿sí? Hechos económicos y transacciones que son importantes para la preparación de los estados financieros. ¿Cierto? Habló del principio del devengado. ¿Quién dijo eso para que le ponga su participación del principio? Jessica Toledo, Lisa. Muy bien, Jessica. Sí, exactamente, son hechos económicos y financieros que sabemos que son transacciones que acontecen en el día a día en las empresas. Y sobre todo estas empresas lo que van a hacer es tener este marco para poder preparar sus estados financieros y en muchos países lo presentan pues a una bolsa de valores, la cual obviamente transparente es información para los inversionistas y posibles inversionistas y otras partes relacionadas. En nuestro país también tenemos, ¿no? Tenemos nuestra bolsa de valores, pero bueno, está en crecimiento, ¿no? Está en crecimiento y bueno, va a llevar también sus años seguramente, pues que siga, que se fortalezca este tema de la bolsa de valores y los negocios que se hacen allá. ¿Qué más podríamos decir? Que esta adopción de las NIFs que se está buscando en Bolivia, que otros países ya la tienen, pues cambia sobre todo el tratamiento contable que se efectúa, en este caso con la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Ya, entonces, bueno, sobre todo acá lo que se dice es que todos los involucrados en la preparación de la información financiera, su interpretación y la toma de decisiones, sí deben aprender este nuevo lenguaje y bueno, pues son bastantes normas que componen estas normas internacionales de información financiera y que se van actualizando, ¿no? Muchas de ellas van saliendo las nuevas versiones. Es una especialidad, pues, ¿no, colegas? Ustedes saben, conocen la mayoría de acá. Los que no conocen, pero han escuchado seguramente que existen estas normas. Entonces se hacen diplomados de esto, se hacen certificaciones y recertificaciones de este tema y se dice incluso que es muy difícil que una persona se especialice en todas las normas. Sí, normalmente se dice que hay especialistas para algunas normas, por ejemplo, de las de instrumentos financieros, por ejemplo, ¿no? Que son de las más difíciles de aplicar. Entonces acá tenemos un esquema, esta junta de monitoreo, esta es la estructura de la ISB, la fundación IFRS, que designa, vigila, obtiene fondos, el ISB, máximo dice 16 miembros, establece una agenda técnica, aprueba estándares, borradores para discusión pública e interpretaciones, y tenemos grupos de trabajo para los principales proyectos de la agenda, tenemos un consejo asesor de IFRS, tenemos foros asesores sobre estándares de contabilidad y tenemos otros, si se quiere, organismos dentro de,
¿sí? Dentro de esta estructura, como el GLENIF, tenemos otros grupos de trabajo que están permanentemente revisando las normas, interactuando entre los miembros para actualizar las mismas. Así que hay personas que se han especializado, ¿no?, en estas normas internacionales y manejan muy bien el tema. Han escrito libros sobre esto incluso. Y bueno, lo que es importante es saber conocerlas, las normas, y tenerlas a la mano para poderlas utilizar en el momento que uno necesite. Uno no puede de memoria aprender todas las normas. Lo importante es saber cuáles son estas. Aquí están algunas de estas, que sobre todo, pues tenemos acá un marco conceptual para la información financiera. Y ese marco conceptual, que es el paraguas de las normas internacionales, describe el objetivo y los conceptos de la información financiera con propósitos generales. Entonces, ahí tenemos las NIF 1, la adopción por primera vez de las NIFs, las 2, pago basado en acciones, la 3, combinaciones de negocio, la 4, contratos de seguro, la 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas, la 6, exploración y evaluación de recursos minerales, la 7, instrumentos financieros, revelaciones, la 8, segmentos de operación, la 9, instrumentos financieros, la 10, estados financieros consolidados, la 11, acuerdos conjuntos, la 12, revelación de intereses en otras entidades, la 13, medición del valor razonable, la 14, cuentas reguladoras de diferimiento, la 15, ingresos por contratos con cliente, la 16, arrendamientos, y la 17, contratos de seguro. Y miren, tenemos también las NIC que están vigentes. Acá teníamos 17 NIFs. Sin embargo, se han aumentado algunas de estas NIFs. Por eso les decía de que podamos hacer el grupo del WhatsApp. No sé si está aquí Wendy. ¿Por qué? Nosotros tenemos un grupo con el consejo, algunos del consejo técnico, como Willy Tudela, Carlos González, Víctor Peláez, que pues pagamos un monto importante y nos actualizan en las NIFs, en las NIAs, en cursos, en varios temas, auditoría, contabilidad. Yo les puedo pasar las últimas NIFs. No sé si están de acuerdo, si quieren que se les pase las últimas NIFs. Sí, por favor, licenciado. Sí, No, pues, si dicen, he creado el grupo, lo voy a incluir ahora mismo. Ya. Y ahí ya nos puede pasar todo el material. Voy a cargar en un drive y les paso el drive, el link, para que ustedes puedan descargarlo, ¿no? Y les va a servir seguramente a ustedes de mucho este material. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, bueno, estamos entonces. Hay que compartir. El conocimiento hay que compartirlo. ¿Sí? Algunos lo van a usar más que otros, evidente, pero siempre es bueno tenerla a la mano. ¿Sí? Siempre es bueno porque Edwin, por ejemplo, no es contador, no es auditor, no tendría por qué meterse a fondo en el tema, pero sí es importante conocer, porque como administrador él está involucrado en temas financieros, como cualquiera. Podemos ser auditores, contadores públicos, pero no estar en el área financiera. Podríamos estar en áreas operativas, como acá lo han manifestado 2 o 3 colegas. Pero es bueno tenerlo ahí. Así que les voy a entonces pasar. Tenemos también las normas internacionales de contabilidad. Miren, son muchas. Aquí están varias. No las vamos a leer. Aquí están de la 1 a la... Bueno, están discontinuadas algunas, ¿no? 1, 2, 7, etc. ¿Ya? Ahí están de referencia. ¿Qué es ese marco conceptual? No es en sí una norma, ¿no? Pero este marco conceptual, como su nombre indica, define conceptos fundamentales para la preparación y la confección, la elaboración de los estados financieros para usuarios externos. Ahí lo dice bien claro, ¿no? Para usuarios externos, dice. ¿Sí? Para propósitos generales. Entonces, ¿cuáles son los alcances de este marco conceptual? Identificar los objetivos de los estados financieros, ¿cuáles son? ¿Sí? Determinar las características cualitativas de los estados financieros, ¿sí? Deben ser
oportunos, deben ser exactos, deben ser confiables, ¿sí? ¿Cuáles son esas características cualitativas? ¿No? Deben ser uniformes, transparentes. Definir los elementos de los estados financieros. Bueno, tenemos el activo, el pasivo, el capital contable, los egresos, los ingresos, ¿sí? El tema de costos, toda esa parte, ¿no? Que involucra que, por ejemplo, tenemos en los flujos de efectivo, flujos de operación, de financiamiento, de inversión, etcétera, ¿no? Todos los elementos de los estados financieros, el reconocimiento y la medición, que es sobre todo lo que reemplaza los principios de contabilidad que nosotros hemos visto ahí, nuestros 13 principios. Acá sobre todo se valora reconocimiento y medición, y se determina el patrimonio y la mantención. Acá define la información de los diferentes estados financieros que acceden diversos usuarios externos, financistas, empleados, clientes, entidades gubernamentales, usuarios generales, inversionistas. Estos son los famosos stakeholders, ¿no? O partes relacionadas se llaman. Partes relacionadas. Son los famosos usuarios externos, ¿no? Usuarios externos. Entonces, esto es importante. Si ustedes todavía no se van a meter a la norma en sí, porque no la necesitan ahora, pero por lo menos lean este marco conceptual. Esto es la base fundamental de las normas internacionales de información financiera. ¿Qué más? Aquí está. Define los objetivos de los estados financieros, lo que conocemos, ¿no? Proporcionar información útil a una amplia gama de usuarios, tomar decisiones de tipo económico acerca de la situación financiera, resultados y flujos efectivos de la entidad. Esos son los objetivos de los estados financieros. Y la información de los estados financieros que sirve para cubrir necesidades comunes de los usuarios. La información de la situación financiera es proporcionada por el balance general, como lo sabemos. La información del desempeño es suministrada por el estado de resultados. Y la información de los flujos de fondos es suministrada por el estado de flujo de efectivo. Esto también lo conocemos y está ahí definido en el marco conceptual. Y estos son los dos postulados, ¿no? Estos dos postulados pues ya reemplazan los otros principios. Sigue el devengado, como vemos acá. El devengado, que los hechos económicos se reconocen cuando se producen y no cuando se pagan en efectivo o en dinero. Y en el periodo que correspondan, ¿no? Puesta en marcha, que los estados financieros se preparan considerando que la empresa se mantendrá en el futuro previsible y en funcionamiento. Ese es de entidad en marcha, ¿no? O empresa en marcha. Eso sí hay, pero se han reducido esos 13 a estos dos postulados básicos y fundamentales de las normas internacionales de información financiera. Ahí están las características cualitativas de los estados financieros, que la información debe ser comprensible, relevante, fiable, porque debe ser una representación fiel, exacta, objetiva, ¿no? ¿Sí? Una esencia sobre la forma, neutralidad, o sea, que el tema de la equidad, ¿no? Sin afectar ni favorecer a nadie, la prudencia, y ahí está nuestro principio de prudencia, la integridad, ¿sí? La integridad, pues, que responda en este caso a todos los hechos económicos que han acontecido en la empresa. La comparabilidad también, ¿no? De gestión a gestión, de periodo a periodo. ¿Cuáles son los elementos? Ahí están activos, pasivos, patrimonios, pérdidas, ganancias, egresos, ingresos. Los elementos ahí están definidos, ¿no? Esto es importante. Es muy importante la definición de estos elementos de la situación financiera y del desempeño. Por favor, Ovidia, da lectura a esto desde acá. Activos. Ahora sí. Activos. Recursos controlados por la empresa, producto de hechos pasados y de los cuales se espera en el futuro beneficios económicos. Pasivos.
Son obligaciones presentes las cuales para pagarlas y extinguirlas deben desprenderse de recursos que generan beneficios económicos. Patrimonio es el diferencial entre el activo menos el pasivo. Ingresos es el incremento de los beneficios económicos a través de un periodo contable. Gastos es la disminución de los beneficios económicos que pueda mantener una institución a través de un periodo. Muy bien, muchas gracias. Aquí, sobre todo esto, llama la atención, llama poderosamente la atención en el tema de la definición de los activos, ¿no? Lo que dice acá, recursos controlados, dice, ¿no? Por las empresas producto de hechos pasados y de los cuales se espera esto, ¿no? En el futuro, beneficios económicos. Se espera que generen esos beneficios económicos a futuro. Cuando ya generan, pues está aquí. Cuando ya generan, están aquí. Sus ingresos comparados con sus gastos. Ahí ya expiraron, ya fenecieron, ya vencieron. Pero antes de generar, están ahí dentro de los activos. Y estos temas de recursos controlados, ¿no? Antes teníamos la definición, sobre todo, que eran propiedad, ¿no? ¿Se acuerda? Propiedad de la empresa, del ente. Pero en este caso, pudiera que no sea de propiedad, pero sí están bajo control, ¿no? Están bajo control de la empresa. Caso típico, el leasing. Leasing financiero, operativo, que tú alquilas una maquinaria con la posibilidad de compra, ¿cierto? No es tuyo, ¿sí? Pero sí lo estás utilizando con un contrato de leasing con una entidad financiera. Entonces, consideras como un activo, porque está bajo tu control, aun cuando no es tuyo todavía. Así que esta palabra es clave aquí, ¿no? El control. El control. Si ya está bajo tu control, ya es considerado un activo, ¿no? Un activo. Y esto también, que se espera que generen beneficios económicos en el futuro, ¿cierto? El tema de la medición, proceso de determinación de los montos monetarios por los que se reconocen los elementos de los estados financieros para su inclusión en el balance general y en el estado de resultados. Determinación de montos monetarios, todo debe ser cuantificado, monetizado en moneda de curso legal de nuestro país, en el caso nuestro, bolivianos. Y aquí tenemos varias formas de medición que establecen las normas internacionales de información financiera. Por favor, da lectura a esto, Edwin. Formas de medición. Costo histórico. Los activos se registran con el importe pagado o con el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición, mientras que los pasivos se registran dentro de los importes de los productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación. Continúo, Luis. Por favor. Sí. Costo corriente. Los activos se llevan contablemente por el costo del efectivo o equivalente al efectivo que debería pagarse si adquiriese en la actualidad el mismo activo, y otros de similares características. Los pasivos se registran al monto del efectivo o equivalente al efectivo que se requiere para liquidar la obligación al momento presente. Valor realizable. Los activos se registran contablemente por el monto de efectivo o equivalente al efectivo que podrían ser obtenidos en el momento presente. Los pasivos se registran a su valor de liquidación. Estos son los montos sin descontar los efectivos o equivalentes a efectivos. Valor actual. Los activos se registran contablemente al valor actual, descontando a las futuras entradas netas de efectivo que se espera generar en la partida en el curso normal de las operaciones. Los pasivos se registran por el valor actual, descontando las salidas netas de efectivo que se necesitarán para pagar las obligaciones. Gracias. Ahí vemos conceptos muy importantes para las normas internacionales.
el tema del costo histórico, costo corriente, valor realizable y valor actual. Pero les comento que sorpresivamente este tema no es actual. No es actual. Y les voy a pasar la norma, en este caso, que se ha emitido en su momento por el Consejo Técnico Nacional. Vamos a revisarla, la norma contable 1, y ahí menciona pues, estos temas. Y la norma contable 1, ¿cuándo se ha emitido? O hace tal vez una década, o más de una década. O sea que tampoco el tema este es nuevo. Esto que estamos viendo acá, que es costo histórico, costo corriente, valor realizable, valor actual. Sí está incluida dentro de la norma contable 1, pero obviamente aquí están ya los conceptos en el marco conceptual y el valor razonable, más falta, ¿no? Aquí, el valor razonable. Entonces, vamos ya a entrar a la normativa contable vigente en Bolivia. Entonces, me tienen que decir la hora. Aquí yo no tengo reloj ni estoy viendo la hora. A ver, ¿qué hora es? 8:30. Estamos todavía bien, ¿no? Porque el otro día nos hemos pasado, ¿cierto? Acá tenemos la normativa contable vigente en Bolivia. Vamos a tener que correr nomás, queridos colegas, porque miren, les voy a mostrar el contenido del... ¿Se acuerdan que tenía que mostrarles el contenido? Esto es incluso para mi evaluación. Aquí está el diplomado en gestión tributaria. ¿Se ve, Jimena? Sí se ve, licenciado. Muy bien. Miren el contenido. Es el módulo 3, Introducción a la Contabilidad Tributaria. Entonces, por favor, da lectura. Jimena, ayúdame con el tema. Yo estoy un poco mal de la garganta. Módulo 3, Introducción a la Contabilidad Tributaria. Comprender y analizar las cuestiones relacionadas con el estudio, la medición y el análisis de la situación económica y financiera de las empresas, organizaciones o particulares a fin de facilitar la toma de decisiones. Abordando el estudio de la normativa en contabilidad tributaria, el cálculo de costes o los asientos contables, además del estudio de todas las técnicas para llevar a cabo esta actividad. Contenido: importancia de la tributación en la contabilidad. Normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Normas internacionales. Exposición de la obligación tributaria en los estados financieros y ejercicios. Gracias. Ese es el contenido. ¿Por qué estamos viendo esto? Miren, estoy cumpliendo con el contenido del módulo. Eso es lo que establece. Ahí vemos la importancia, las normas de contabilidad locales, las normas internacionales, la exposición de la obligación tributaria que también veremos y algunos casos que vamos a ver, ejercicios. Ojo, entonces estamos dentro de lo que está establecido para el módulo, colegas y participantes, señores diplomantes, ¿ya? Vamos con la normativa contable vigente en Bolivia. Pues ya empieza desde el Código de Comercio, ¿no? Que algunos ni siquiera habían nacido, supongo, el 77 con Banzer, ¿no? Este Código de Comercio que ya es bastante caduco, que es pues una barbaridad, ¿no? Disculpen la palabra, pero es una barbaridad que siga vigente en este siglo XXI, en el 2021. Y no lo hemos actualizado. Hay códigos de comercio que han sido preparados, pero ahí quedaron, no se han aprobado. Ustedes saben, ustedes conocen, todos lo sabemos, que esto ya ha quedado obsoleto, ¿cierto? Y ahora lo que tenemos son parches. Parches me refiero al tema, por ejemplo, de firma digital, ¿sí? De reuniones, por ejemplo, que se pueden hacer ahora virtuales. Sí, pero son parches. Lo que nosotros necesitamos es un código de comercio, ¿no? Nuevo, actualizado, que contemple lo que es el e-commerce, ¿sí? El tema de, reitero,
estas reuniones que pudieran ser de directorio virtuales con actas que se pudieran también validar, la firma electrónica, en fin, otros temas, ¿no?, que sabemos que están ahí, que son pues aspectos que no están normados, pero así estamos. Aquí menciona la obligatoriedad de todos los comerciantes para llevar los registros contables y que los estados financieros deben ser emitidos con criterios contables uniformes, completos, veraces, que muestren la situación patrimonial, las utilidades, pérdidas durante el ejercicio. Entonces acá también menciona que dice, sin perjuicio de lo establecido por leyes, las partidas del balance se valorarán cuando correspondan siguiendo criterios objetivos que garanticen los intereses sociales y de terceros y de acuerdo con principios que exigen una ordenada y prudente gestión económica. Algunos artículos, ¿no? Aquí hay otro, son atribuciones de la Dirección de Sociedades por Acciones. Ya no hay esto, ¿no? Ya no hay. Ahora es Fundempresa, pero Fundempresa también ya vimos el problema que se armó. Pues ahora van a licitar nuevamente la concesión del registro de comercio que lo tiene Fundempresa. Parecería ser incluso que va a pasar otra vez al Estado, ¿no? Digo esto porque soy parte del directorio de la Cámara Nacional de Industria, entonces somos del directorio de Fundempresa. Y por eso también les digo, es un problema complejo. Parecería ser que Fundempresa va a acabar el próximo año su periodo de concesión de 20 años, y ahí parecería ser o se va a licitar y se va a adjudicar a alguien la nueva concesión, a alguna entidad, o va a retornar al sector público, ¿no? Entonces nuestra consultora ha sido auditora durante 4 años de Fundempresa, por eso es que conozco mucho el tema este. Entonces ya no existe esta dirección de sociedades, ¿no? Antes había. Otro tema importante acá, la homologación por parte de la AEMF, denominada anteriormente Superintendencia de Empresas. Acá tenemos una resolución administrativa del 2008, que en sus partes específicas o que nos interesan dice que se entiende por PCGA plasmados en la norma de contabilidad 1, y vemos que sigue vigente, ¿sí? Y la AEMF lo está ratificando en esta resolución. Y ahí reconoce como principio fundamental o postulado básico el principio de la equidad y los 13 principios. Ahí está. Y en esta resolución dice, aprueba la norma general de contabilidad número 1 que formaliza los principios de contabilidad generalmente aceptados en todo el territorio nacional, otorgándole la calidad de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales y o jurídicas reguladas por la Superintendencia de Empresas. Bueno, esto es de la superintendencia, pero ahora es AEMF, ¿no? La AEMF. Ahí está formalizada la aplicación de los principios. Entonces, no es nomás voltear el tema de las normas locales, perdón la palabra, no es voltear, digamos, no es anular, abrogar, derogar, lo que fuere. Se tendrían que caer varias normativas, ¿no? Se tendrían que igual, abrogar varias disposiciones normativas. Entonces, es una telaraña esto, o como un castillo de naipes que pueden caer, o como esos dominós, ¿no?, que pudieran caer. Entonces, reitero, la cosa no es tan fácil tampoco. Pero cuando hay voluntad política, como lo dijeron ustedes, se puede, ¿no? Cuando hay voluntad política. Acá tenemos otra resolución, esta la 24/2009, del 20 de enero de 2009, que menciona acá el superintendente de empresas en uso de sus atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico vigente, resuelve, dice, primero, formalizar las normas generales de contabilidad, la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿ven? Las 14 normas que están vigentes en nuestro país. Las 14 normas emitidas por el CETENAC, dependiente del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, CAUP, en todo el territorio nacional, otorgándole la calidad de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales y o jurídicas reguladas por la Superintendencia de Empresas, en tanto se vayan efectuando las labores de convergencia. Decía, ¿se acuerdan que había un proceso de convergencia de las normas nacionales a las normas internacionales? Entonces, aquí sí haremos un alto para comentar
Bueno, si alguien diría, pero ¿cuál es el problema si el Consejo Técnico directamente emite una resolución adoptando las normas internacionales de información financiera y ahí se acabó el cuento, el problema? Lastimosamente no se puede hacer. Reitero, lastimosamente el Consejo Técnico no puede actuar de forma unilateral. ¿Por qué? Porque ya hubieron reuniones con la EM, digo esto con conocimiento de causa, cuando estaba en el Consejo Técnico Nacional, hubieron reuniones con la autoridad de empresas y la autoridad de empresas dejó bien claro que ellos son los únicos, ¿sí? Son los únicos y tienen la atribución de, en este caso, aprobar la adopción de estas normas internacionales de información financiera en el territorio nacional. Así lo dijeron y lo dejaron bien claro. O sea, dijeron, en este caso, no sé si en estas palabras, pero ya interpretando que el Consejo Técnico Nacional no tendría la potestad de aprobar las NIFs para su aplicación en territorio nacional. Así fue de claro y de dura la reunión y varias reuniones que hubieron. Entonces, el Consejo Técnico, por eso es que dijo, en ausencia de norma local, recurrir a la norma internacional hasta que se pongan de acuerdo con la autoridad de empresas y puedan, en este caso, ya pues ver la forma de adoptar estas, ¿cierto? Así que ahí estamos. Sé que el presidente Luis Arce ha instruido que vuelvan a retomar el asunto. Esperemos que esta vez llegue a buen puerto y pudiéramos todos adoptar las normas internacionales de información financiera, ¿no? O sea, son temas pendientes que nuestro país está quedando rezagado. Se dan cuenta, hay muchas cosas. Pregunto, ¿ustedes han escuchado alguna vez en otros países que existe un famoso PUC que se llama el Plan Único de Cuentas? Chile lo tiene, Colombia lo tiene, Argentina lo tiene, Uruguay lo tiene, Paraguay lo tiene, Perú lo tiene, todos lo tienen. Tienen sus planes únicos de cuenta, PUC. Nosotros teníamos un proyecto, me acuerdo a ver qué años, cuando yo estaba en la superintendencia, en el CIDESE, trabajé hasta el 2002, del 97 al 2002, ahí habían reuniones, imagínense, nunca se aprobó el PUC, nunca se aprobó. Eso nos da la dimensión clara de cuán atrasados estamos, colegas. No tenemos. Ahora, si alguien dice, un ratito, pero en el facilito hay impuestos nacionales, ha puesto ya un plan. Claro, pero eso no es pues el ideal. El ideal es que deberíamos tener un plan único de cuentas por rubros. Y ese debería estar aprobado y consensuado, y nunca se hizo. Son temas, ¿no? Son temas que quedan ahí, y no es por falta de profesionales, porque aquí en Bolivia existen muy buenos profesionales, excelentes a nivel internacional. Todos acá son buenos profesionales, los que estamos, creo que hay capacidad, pero lo que falta ya son temas políticos. O sea, no estoy hablando de política ni estoy de acuerdo con este gobierno o con el otro, ojo, no quiero decir eso. No quiero entrar a ese tema, sino estoy diciendo que se está dejando rezagados temas técnicos por anticipar o dar preponderancia a temas que son políticos y no normar aspectos técnicos, sea cualquiera el gobierno que sea. No me quiero meter con temas de gobierno ni mucho menos. Estoy diciendo eso básicamente, que no se han aprobado por temas políticos. Luego, convalidación de normas contables para efectos tributarios. Tenemos estos. La ley 843, ¿qué dice? La ley 843, por favor, da lectura a esta parte, Roxana.
No está ahí Roxana. Dafne. Ley 843, párrafo 4, el artículo 47. Establece para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados con los ajustes. Muy bien. Entonces acá miren, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Y dónde está? Lo dice la ley 843, ¿no? Ahí estamos entrando a aspectos tributarios, ¿no? Ley 843. Párrafo cuarto del artículo 47. ¿Cierto? Dice que la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad que ha resultado de los estados financieros en cada año, elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Bien claro. Si tendríamos que aplicar el NIFS, tendrías que derogar estos artículos, ¿no? De la ley 843. Adelante, Jimena, con el siguiente. Decreto Supremo 24051, artículo 35. Los sujetos obligados a llevar registros contables deberán llevarlos cumpliendo en cuanto a su número y a los requisitos que deben... En cuanto a su número y a los requisitos que deben observarse para su llenado, las disposiciones contenidas sobre la materia en el Código de Comercio para determinar los resultados de sus movimientos financieros contables, imputables al año fiscal. Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y convalidados para efectos tributarios. Muchas gracias. Ahí lo vemos también. La ley 842, en este caso el decreto supremo 24051, reglamento al impuesto a las utilidades. Este decreto que lo utilizamos muy a menudo, en su artículo 35 también dice, los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y convalidados para efectos tributarios. ¿Sí? Evidente que también esto ya es antiguo, viene del gobierno de Sánchez de Lozada, si no me equivoco, el tema de la ley 843 y el decreto 24051, ¿no? Ya es del 90 ¿no? Entonces, pero ahí dice principios de contabilidad generalmente aceptados. Valeria, adelante. Bien, el Decreto Supremo 24051, artículo 48. Previa autorización de la Secretaría Nacional de Hacienda, la Administración Tributaria pondrá en vigencia con carácter general, mediante normas administrativas pertinentes, la aplicación de las normas técnicas que emitan el TCMAC del CAU, que está eleve a su consideración respecto a los PCGAs relativos a la determinación de la base imponible del impuesto a las utilidades de las empresas. Muchas gracias. Entonces, acá en este artículo 48 del decreto 24051, sí le está dando la potestad y la atribución al Consejo Técnico, ¿no? Normas técnicas que emite el Consejo Técnico Nacional de Auditoría del KV, relativos a la determinación de la base imponible del IUE. Entonces, bueno, acá hay una mezcla aquí, porque el Consejo Técnico básicamente lo que va a emitir son normas contables para preparación de estados financieros de propósito general, reitero, pero ya acá, que sí pudieran afectar bases imponibles, sí, pero ya no específicamente, ¿no? Un poco que acá se está mezclando las atribuciones y potestades de la administración tributaria, que es la que básicamente tendría que emitir
normativa relacionada a esa determinación, forma, metodología de base imponible del IUE. Entonces, con esas salvedades, sí, el Consejo Técnico va a emitir pues las normas y emite las normas técnicas, se está reconociendo ahí, ¿no? Pero con esa salvedad de que son de propósito general. Y aquí, miren, la resolución administrativa número 050041 de 1999, del 13 de agosto de 1999, en la cual está en el artículo 36, apruébase las normas de contabilidad que tienen relación con la determinación de la base imponible del IUE. Y aquí están los principios. La norma contable 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Pues aquí también hay otras de tratamientos contables de operaciones en moneda extranjera, estados financieros a monedas constante. Y ya esto pues ha sido convalidado, dice el 8 de septiembre de 2007, convalidada según decreto 24051 de 30 de junio de 1995 y decreto supremo 29387 de 19 de diciembre de 2007. La norma contable 3, esta es la que está suspendida ahora, ¿no? La que está suspendida ahora. La norma contable 6 de las diferencias de cambio ha sido convalidada en el decreto supremo 24051 de 30 de junio del 95 y decreto supremo 29387 de 19 de diciembre de 2007. Entonces, pues la 3 está suspendida y ahí vemos las otras. Acá tenemos la otra resolución administrativa de 2001 y dice de la norma contable 11, información esencial requerida para una adecuada exposición de los estados financieros, la norma contable 10 de arrendamientos y la norma contable 13, cambios contables y su exposición, y norma contable 14, políticas contables y su exposición, no se encuentran convalidadas para efectos tributarios, pero las demás sí. Las demás sí. Con esta resolución, estas varias, la 1, la 2, la 4, la 5, la 7, la 8, la 9, y en este caso la norma contable 3 con otra resolución, la 6 con otra resolución, con otros decretos, en este caso 24051, y acá hay la norma contable 11 con una resolución, y dice que la 10, la 13 y la 14 no se encuentran, pero la mayoría están convalidadas, ¿no? Para efectos tributarios. Y la vigencia de las normas, lo que dice acá esta resolución, que sí está vigente en este caso, resuelve la resolución CETENAC 001-2012 de noviembre 7 de 2012, que estas normas contables de la 1 a la 14, dice, siguiendo los lineamientos establecidos en las resoluciones 01/94, 02/94 y 01/2003, emitidas por el CETENAC, ratificar la adopción en Bolivia de las normas internacionales de información financiera emitidas por el ISB únicamente en ausencia de pronunciamientos técnicos específicos del país o reglamentaciones locales sobre asuntos determinados. Entonces, aquí sí debo corregirme, es de caballeros también reconocer, sí hemos adoptado las NIFs, sí hemos adoptado, pero en ausencia de la norma local. Queda claro, ¿no? Sí hemos adoptado las normas internacionales de información financiera, pero únicamente, como dice acá, en ausencia de pronunciamientos técnicos específicos del país o reglamentaciones locales sobre asuntos determinados. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna acotación, alguna observación? Ahora, nos falta poco. ¿Qué hora es? Ya casi. Yo creo que podemos terminar estas últimas ya. Artículos y vamos a cerrar y mañana, el viernes, vamos a hacer ejercicios. Artículos de la Constitución Política a considerar, terminaremos. Título segundo, Derechos Fundamentales y Garantías, capítulo primero, Disposiciones Generales. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales o jurídicas bolivianas o extranjeras en el territorio boliviano. Entonces, en cuanto hace la sección 1, vamos a darle la oportunidad. Aquí no ha leído
Jessica, adelante Jessica. Sección 1. Sección 1. Política fiscal. Artículo 323. Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamental o municipal serán aprobadas, modificadas o eliminadas por sus consejos o asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos. El dominio tributario de los departamentos descentralizados y regiones estará conformado por impuestos departamentales, tasas y contribuciones especiales, respectivamente. La Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley, clasificará y definirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal. Artículo 325. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos económicos conexos serán penados por ley. Ok, muchas gracias. Entonces acá está claramente determinado en nuestra Constitución Política del Estado el tema de la política fiscal. ¿Sí? La política fiscal a nivel nacional y a nivel departamental o municipal. Entonces, esto es importante saberlo. ¿Quiénes son los que aprueban los impuestos de carácter nacional, los impuestos de carácter departamental o municipal? Dicen que se viene una nueva reforma tributaria, ¿no? Dicen, esperemos que sí, ¿no? Porque siempre hay que actualizar, siempre hay que mejorar, ya que la ley 843, reitero, viene de los años 90, ¿no? Entonces seguramente nosotros vamos a poder ver este tema de los cambios en la política tributaria. Me salí, no sé si esa fue la última, pero había una más. Ahora me salté una. Wendy, a ver, adelante, me salté esta. Léenos esta. Reconocimiento de las NIF según la legislación boliviana. La ley 516, quebrado la ley 4 de abril del 2014. Las disposiciones adicionales. Segunda, la normativa contable y de auditoría en Bolivia, la precisión es nuestra, a la que sujetan las inversiones que se efectúen serán las que se apliquen en el país, mismas que deberán adecuarse periódicamente a las normas internacionales sobre contabilidad y auditoría. Ok, ahí haremos la NIF para alto. pymes. Ahí haremos un alto. Aquí sí menciona, gracias Wendy, aquí sí menciona en esta ley, es cierto, en el tema de las inversiones, sí menciona que la ley de inversiones que se deberían aplicar, miren, dice que la normativa contable y de auditoría a la que se sujetan las inversiones, es la ley de inversiones, serán las que se apliquen en el país, mismas que deberán adecuarse periódicamente a las normas internacionales sobre contabilidad y auditoría, ¿no? Ahí sí hay una contradicción en relación a la política, ¿no? De no aprobar, en este caso, la adopción plena de las NIFs. Porque en una ley del 2014 sí está que se debería adecuar periódicamente a las normas internacionales sobre contabilidad y auditoría. Muy bien. Y continuemos, por favor, Wendy. Ya. Las NIF para pymes. Aclaración necesaria. Las leyes fiscales son específicas de cada jurisdicción y los objetivos de la información financiera con propósito de información general difiere de los objetivos de información sobre ganancias fiscales. Así, es improbable que los estados financieros preparados en conformidad con la NIF para las pymes cumplan completamente con todas las mediciones requeridas para las leyes fiscales y regulaciones de una jurisdicción. Una jurisdicción puede ser capaz de reducir la doble carga de información para las pymes
mediante la estructuración de los informes fiscales como conciliaciones, con los resultados determinados según la NIF para las pymes y por otros medios. Sí, esto es importante, ¿no? El tema, se ha hablado mucho de la adopción plena, pero de las NIF para pymes, no de las NIF full. Entonces, eso evidentemente en un tiempo hubieron muchos que estaban de acuerdo en aplicar estas NIF que no son tan complejas como las NIF plenas o full, que no tienen un grado de complejidad tal. Y decían, sobre todo el argumento era que en Bolivia las empresas son pues pymes, la mayor parte de las empresas son pymes y micro pymes. Entonces, eso es lo que está diciéndonos acá, ¿no? Que estas leyes fiscales son específicas para cada jurisdicción. Entonces, y esto difiere, esos objetivos de información financiera difiere con los objetivos de información sobre ganancias fiscales, dice. Entonces, esos son dos temas que pueden tener contradicciones, dice acá. Es improbable que los estados financieros preparados de conformidad con las NIF para las pymes cumplan completamente, obviamente, con los requerimientos fiscales. Por eso es que estoy seguro que algunos ya han pasado algunos cursos y se dice que sí, evidentemente, lo que están haciendo... Alguien está con su micrófono. Jessica, ¿puedes apagar tu micrófono? Ya, para cerrar el día de hoy, lo que dicen es que evidentemente, no se puede preparar de acuerdo a las normas internacionales de información financiera para pymes o full, y eso que sea base para la obtención de la base imponible para el IUE. O sea, no, porque una cosa es para propósitos generales y otra cosa es para propósitos tributarios, ¿cierto? Que de esto obviamente se va a desprender el tema tributario, por supuesto. No podríamos hacer dos paralelos sistemas o procesar dos informaciones paralelas, no. En base a la información financiera que emite el sistema, sea en base a NIFs, pymes, NIF full o principios de contabilidad generalmente aceptados y normas locales, es para propósitos generales. De ahí es que tenemos que efectuar unos cálculos adicionales, incorporar cuadros que demuestren ahí los movimientos que van a tener efecto tributario. Y ahí es donde deberíamos determinar la base imponible para la determinación del IUE. Entonces, eso sí es verdad. No vamos a encontrar en ningún lugar de la norma que nos diga que eso se va a utilizar para calcular el impuesto a las utilidades o cualquier otro impuesto en otro país. No, normalmente se prepara para propósitos generales, se hacen ajustes tributarios y se exponen mediante cuadros explicativos, y ahí es donde se determina recién la base imponible, con los deducibles, no deducibles, ajustes en el caso que estamos viendo en Bolivia, el tema de las UFBs y todo lo que corresponde. Ya, eso se hará para fines impositivos. Así debería ser, ¿no? Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Ya lo hablamos el día lunes con Shirley y todos ustedes, que los contadores están haciendo nomás, como dice, impuestos nacionales, así que ya es otra cosa la vida real, ¿no? Una cosa es la norma, cómo deberías, y otra cosa es cómo lo estás haciendo, ¿no? Pero nosotros tenemos que estudiar cómo deberías, ¿sí? De acuerdo a la normativa. Ok, son las 9:05, no sé si hay alguna pregunta para cerrar nuestra clase del día de hoy. El día viernes tienen que asistir colegas porque vamos a hacer ejercicios y eso va a valer como prácticas de la nota. Personas que no asistan no van a tener esas prácticas porque, reitero, vamos a trabajar el día viernes, ¿ya?
Entonces procuren no faltar, porque eso si no va a resentir su nota. ¿Sí? Hemos acabado básicamente con la parte teórica. Nos falta algo más ver la RND 10-1804, pero la vamos a ir intercalando con el tema práctico. ¿Listo? Bueno, no sé si estamos todos. Ok, de acuerdo. Muy bien. Nos damos un aplauso y nos veremos el día viernes, o nuestro dedo así pulgar pueden mostrar. ¿Están de acuerdo todos? Ah, muy bien, los veo. Excelente. Muy bien, Juan Carlos, Jimena, etcétera. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos el día viernes. Respondan los foros. Respondan los foros, no se descuiden. Chao, colegas. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes.